Buenas tardes a todos. En nombre del Grupo Latinex, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre el lanzamiento de los nuevos sitios web del grupo. Para ello contaremos hoy con la presentación de los mismos por parte de Manuel Batista, vicepresidente de Finanzas e Innovación Estratégica de Latinex. Es importante mencionar que al terminar la presentación de Manuel, tendremos un espacio para responder sus consultas. Las mismas las pueden realizar en la herramienta de preguntas y respuestas o en el chat a lo largo de la presentación. Sin más, Manuel, te cedo la palabra para que inicies con la presentación. Super, Diana, muchas gracias y también gracias a todos los que están acá con nosotros en esta tarde. Como bien comentaba Diana, la idea de este espacio es poder presentarles un proyecto que, si bien es cierto, tiene un poco más de 12 meses en el pizarrón, que ha tenido a través del tiempo la participación de más de 40 personas, tanto al interno del grupo, obviamente con nuestro equipo de tecnología, diseño, cumplimiento y demás áreas asociadas, y también de cara con nuestro proveedor externo, Darien Technologies, para la parte de la construcción de estos ecosistemas. El día de hoy, la idea es que tengamos una sesión bastante práctica, donde ustedes puedan ver un poco lo que se ha estado incorporando como mejoras en los 3 sitios, desde el cual el enfoque que hemos tenido es poder contar con información disponible en los 2 idiomas, en inglés y en español, y también darles herramientas de análisis con capacidad de datos hasta unos 5 años en históricos. Parte de esto sale inicialmente de un estudio que hicimos del sitio anterior, en donde realizamos obviamente un estudio íntegro de lo que teníamos en términos de datos y tráfico de usuarios, y nos dimos cuenta que las principales pantallas que eran consultadas por el mercado eran pantallas de datos, ofertas del mercado, nuevas emisiones y emisiones activas, porque fueron algunas áreas que tratamos de poder potenciar con el uso de información que tenemos a lo interno en nuestra reportería para lo que es la bolsa y la central, y también poder unificar información que teníamos en una empresa con respecto a la otra, que antes eran temas que estaban de forma separada. Parte también de ese estudio que realizamos en su momento incluía lo que era una serie de encuestas, en donde también agradecemos a todos aquellos participantes que nos pudieron brindar su retroalimentación. Ahí conseguimos, obviamente, por así decirlo, lo bueno, lo malo y lo feo, y eso nos permitió poder ajustar sobre las componentes de mayor interés. En una segunda etapa realizamos una verificación con otros mercados. Les soy franco, nos copiamos bastante de páginas como la de Luxemburgo, la Bolsa de Perú. También estuvimos revisando las páginas de México y las páginas de Chile para tomar referencia sobre el tipo de información que se despliega y también un poco la experiencia de usuario sobre la cual se tiene de cara a los externos. Y por último, obviamente, lo que fue la parte de la construcción, en donde tuvimos un periodo de unos 12 meses hasta la fecha con nuestro proveedor, por así decirlo, tirando código de un lado para el otro, y estaremos por los siguientes 12 meses de este año trabajando también de cara a ajustes que podamos tener dentro del sitio. Ahí, en esa componente, nos exhortamos a que todo lo que ustedes puedan ver, que hoy día está corriendo en vivo, nos pueden dar su retroalimentación a través del correo desarrollo@latinx.com, perdón, y en base a eso obviamente tomamos un ranking de prioridades para poder ir desplegando a través del año aquellos temas que ustedes consideren oportunos como ajustes y que también crean que puedan agregarle valor al mercado. Ya hemos estado recibiendo algunos de esos tipos de comentarios a través de los meses anteriores, así que créanme que ya tenemos una lista de Navidad que estaremos trabajando, pero sin más preámbulos, sí quisiera presentarles y compartirles pantalla por acá brevemente para que empecemos a ver el sitio de la bolsa. Como les decía, la idea es poder hacer un recorrido bastante práctico sobre las secciones que consideramos son nuevas o que agregan un valor adicional con respecto a lo que teníamos en los sitios anteriores. Lo primero que pueden observar de cara al diseño de la página es que es mucho más limpio al anterior y trata de buscar una lectura intuitiva para aquella persona que no conozca el mercado, que no sea un usuario frecuente de la página web. Para esto lo que hacemos es que desde la parte superior estamos segregando la barra principal en palabras claves que permitan al usuario que pueda buscar este tipo de información. La sección de acerca de, hablando sobre quién es Latinex, qué hacemos como mercado de capitales. En la parte de acceso al mercado, una vez descubres lo que hacemos, cómo puedes participar de esto, ya sea como un emisor
o como un puesto de bolsa, y también teniendo información importante sobre los enlaces que mantenemos con la región, recordándoles que ya mantenemos enlaces de negociación con El Salvador, con Costa Rica, con Guatemala, con Nicaragua y también con Honduras, los cuales nos permiten obviamente internacionalizar las emisiones que están desde Panamá. También tenemos una componente para el mercado internacional, lo vamos a ver más adelante, reflejando lo que son los instrumentos que están cargados en iLink. Ahí recordando que tenemos iLink fase 1 para instrumentos de la República de Panamá y ahora habilitando también iLink fase 2 para instrumentos corporativos. Toda esa información se va a reflejar ahí con los principales datos del mercado. Luego tenemos una sección que, como su nombre dice, es la actividad bursátil, que es lo que está pasando en el mercado, cifras, estadísticas, tienen capacidad de consultar históricos hasta 5 años, filtrar su información por tipo de emisor, tipos de sectores y demás aplicativos. Nuevamente lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan también eso en consideración. Regulación, cuáles son las reglas de todo este ecosistema. Prensa, qué está sucediendo en el mercado de forma relevante. Y también tenemos secciones de sostenibilidad, vamos a verlas en un segundo, y obviamente educación, dándoles un detalle de qué estamos haciendo en materia de docencia para el mercado. Lo otro que hicimos, como les comentaba hace un momento, fue ver el tráfico de los sitios y darles un fácil acceso a los sitios de mayor relevancia, es decir, aquellos sitios que tenían mayor tráfico. Y por esa razón, directamente en el pecho de la remera, por así decirlo, estamos colocando esas tres componentes. Nuevos prospectos, cuáles son las emisiones que vienen al mercado, tengo una vista rápida de cuáles son las más recientes, emisiones activas, qué está disponible, qué está emitido y en circulación. Mismo concepto, tenemos una vista rápida de los instrumentos que están disponibles con su último precio de mercado y ofertas de mercado que se está transando. Obviamente en verde, las mejores puntas de compra y en rojo, las mejores puntas de venta. Igual con un detalle resumido de cuáles son esas componentes. Tenemos también lo que es el índice de Latinex, con capacidad de filtrar ya sea por periodos estándares, tomando la fecha actual, mirando hacia atrás, o también si quisieran personalizar su periodo de análisis. Tienen esa libertad. Noticias y eventos, como les decía, temas puntuales que estamos trabajando en el mercado. También tenemos información de nuestros brochures, boletines trimestrales, el podcast, todo disponible desde la distancia de un clic. Y por último, al final, una línea de enlaces de interés que consideramos son de gran importancia, principalmente para los emisores, que sí consultan la página con cierta frecuencia, pero esta sección en particular la consultan usualmente es cuando tienen una duda muy específica. Por lo menos calendarios de dianos bursátiles, cuando negociamos, cuando no, hechos de importancia, a ver si se cargó su hecho de importancia de forma correcta, temas de prospectos, temas de guías de inversionistas y obviamente lo que sería el footer con un resumen bastante integral de lo mismo que tenemos en la parte superior de las pestañas principales. Ahora, en base a eso, quisiera arrancar dándoles, por así decirlo, un ejemplo de lo que sería la travesía de un emisor que llega al mercado por primera vez y quiera saber un poco cómo funciona todo esto. Como les decía, el raciocinio detrás de esto es hacerlo simple para los emisores, de forma que ellos puedan ver, ok, acceso al mercado, yo soy un emisor, y aquí en la primera pestaña tiene cuáles son los pasos para emitir en el mercado. Así que nos vamos a esta componente de acá, pasos para emitir, y en los pasos para emitir tenemos, como bien dice la sección, un paso a paso de cuáles son esos requisitos que tienes que cumplir tanto a nivel de Latinex como a nivel de Latinclear para poder estar listados con nosotros. Te da también un diagrama bastante comprensivo de cómo es esa interacción de cara a nuestro regulador. Y tienes lo que es una guía que puedes descargar directamente en PDF. Y tienes también secciones de estadísticas para poder compararte y saber cómo se está moviendo el mercado, reglas de juego en regulación y una calculadora de costos. Vamos primero a la parte de estadísticas para poder mostrarles de forma integral qué es lo que tenemos ahora mismo desplegado a nivel de datos. Nosotros a nivel de datos estamos desplegando tanto información transaccional de los emisores como de los puestos de bolsa y también tenemos obviamente las pantallas dinámicas que muestran las transacciones activas del mercado y las ofertas activas del mercado. Aquí, como les decía, es un resumen bastante integral de lo que mantenemos disponible.
volumen por puestos, ofertas del mercado que ya se las platiqué, transacciones. Capitalización de mercado es muy interesante porque resume el antiguo reporte de mercado accionario. Este es un reporte que se actualiza de forma mensual y ahí tienes obviamente detalles de todo lo que son las acciones preferentes, preferidas, acciones de fondos y acciones comunes que mantenemos en el mercado. Volumen por emisor, creo que su nombre lo explica por sí mismo. Lo único que estamos filtrando, en este caso por año, emisiones activas, también se las comenté, todo lo que está disponible en el mercado. Nuevos prospectos son los programas que están llegando, nuevas emisiones son las series que están saliendo, y emisiones en trámite, aquellas que están todavía en el pipeline buscando la revisión. Voy a echar un paso hacia atrás para mantener la rúbrica dentro de la travesía del emisor. Y quisiera acá mostrarles lo que sería la parte de la calculadora de costos. Esto es algo que teníamos en el sitio anterior, pero se desplegaba como un Excel descargable. Hoy día ya se despliega como una calculadora per se, donde puedes colocar las variables y estas te muestran a su vez cuál sería el costo estimado de venir al mercado, tanto del lado Latinex como del lado Latin Clear, dándote una idea de cuánto es ese costo inicial y cuánto es ese costo de mantenerte a través del tiempo listado en el mercado. Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo de un instrumento que es el más negociado en Panamá. Vamos a hablar de una emisión de mercado primario, pongamos que son 20 millones. Acá me faltó un cero, ahora sí. Una emisión de deuda en dos clases, mercado local, y es una emisión regular, no sería sostenible en este caso. Le damos a calcular, esto obviamente tiene un tiempo de consulta contra la tabla del tarifario, y al final de ese periodo de consulta nos da el estimado que les comentaba. Ok, acá como les decía, está dándonos el estimado de venir a Latinex, que a Latin Clear, costo inicial, llámese colocación de este monto, de valor negociado, llámese la inscripción del programa, la revisión del prospecto y demás, y luego a nivel de costo anual, cuánto sería ese mantenimiento tanto de bolsa como de Latin Clear. Importante comentarles que este es un estimado, dependiendo del tipo de emisión que traigan, puede que varíen un poco las condiciones, pero sí es una herramienta que de forma rápida te da una idea aproximada de cuánto sería ese costo de venir y listarte en mercado de capitales. Regresando también un poco a la sección de pasos para emitir, quisiera también mostrarles brevemente la parte de regulación. Regulación un poco más sencilla a nivel de estructura, teniendo obviamente las componentes que te llevan a la página de la superintendencia, tanto en temas de ley de valores, temas de acuerdos, temas de opiniones, y también teniendo con una clasificación un poco más limpia de lo que teníamos antes, esa componente de cuáles son los documentos requeridos para venir al mercado. Estas de acá arriba, ley de valores, acuerdos y opiniones, te llevan a un link externo a la página de la Superintendencia del Mercado de Valores. Reglamentos internos son descargables propiamente del grupo Latinex. Dependiendo del contenido, obviamente cada uno reflejaría lo mismo. Tienes también parte de formularios que son requeridos para traer la emisión al mercado. Igual para temas de puestos de bolsa, aplicaciones como operadores remotos, manuales operativos, etcétera. Ahora sí me gustaría regresar a la parte de las estadísticas. También se puede acceder desde esta pestaña de acá. Y en la parte de las estadísticas me gustaría poder ya mostrarles un poco más las estadísticas dinámicas que tenemos. Entre ellas quisiera avanzar primero por la que sería de puesto de volumen por puesto, correcto. Volumen por puesto despliega automáticamente tanto la compra y la venta de los puestos de bolsa en los últimos 5 años, pero tiene la componente de hacer un filtro específico por periodo. Digamos que nos vamos a abril del 2024. Acá me está desplegando cuánto han negociado los puestos, tanto en compra y venta, durante ese periodo. Toda la información, y es un punto importante a destacar, toda la información que ustedes filtren directamente en las tablas, pueden descargarlas en los 3 formatos. Yo particularmente prefiero CSV, es mucho más amigable para temas de análisis, y eso está obviamente disponible dependiendo de las columnas, ¿no? En los datos correspondientes, texto con texto, números con números, etc.
para... exacto. Volumen propuesto también tiene la capacidad de filtrar por el tipo de puesto, tiene la capacidad de filtrar por mercado. Los filtros de mercado son los mismos filtros que se obtienen en la pantalla de negociación de Nasdaq, por lo cual la nomenclatura es la misma. Y también por tipos de instrumentos pueden filtrar dependiendo del tipo de instrumento que necesiten. Otra componente interesante, esta de acá, emisiones activas. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en el mercado es ¿qué está disponible para comprarse? ¿Cuáles son las tasas de interés? Bueno, esta sección lo que tiene es un listado completo del inventario que está emitido y en circulación, que son un poco más de 1.800 instrumentos, tanto en instrumentos de deuda como en instrumentos de renta variable. Y acá tengo una pregunta. Ok, acá me hacen una pregunta sobre la calculadora de costos. La calculadora de costos no despliega a detalle el costo unitario. Si quisieran esa información, con mucho gusto se la podemos suministrar a través del correo de desarrollo o también a través de nuestros correos de support. Pero la idea de la calculadora, más que nada, es dar un aproximado rápido, porque siempre hacemos ese disclaimer. Una vez nos traigan el prospecto es cuando en efecto vamos a saber cuál es el costo real, porque depende mucho del tipo de emisiones que esté trayendo al mercado. Y obviamente lo último que quisiéramos es que la calculadora les dé un número y que no sea al final porque no se colocaron los inputs de forma correcta. Así que sí, si quisieran el detalle completo se lo podemos dar. De hecho es público, está en nuestra sección de tarifario. Lo que hace la calculadora es simplificarles la lectura del tarifario con la colocación de esas variables que les comentaba. Como bien decía, parte de emisiones activas, misma cantidad de filtros que hemos visto en el anterior. Puedo filtrar por fecha de emisión en base al mes y el año, fecha de vencimiento igualmente mes y año, tipo de emisor, un sector en específico que nos interese, digamos que nos interesa industriales ahora mismo. Eh, y en este caso estaría desplegando los emisores apegados a ese sector. Tenemos capacidad de filtro por sector y también por subindustria. Ya estamos clasificando los emisores bajo esa nomenclatura, de forma que cuando vayamos al perfil del emisor lo vamos a poder ver de esa manera. Por ejemplo, acá, industriales me trae los que tenemos ahora mismo en mercado, algunas de las columnas que nos muestran, y nuevamente toda esta información se puede descargar en los formatos que deseen. Puede ser en CSV, puede ser en PDF, XML, etc. Ahora quisiera enseñarles la sección de ofertas del mercado. Esta sección ya existía en la anterior, pero sí le hemos incorporado algún tipo, no algún tipo, una buena cantidad de mejoras que nos permiten navegar mucho más rápido entre lo que estamos viendo en la pantalla y lo que estamos viendo de cara al emisor. Si quisiéramos consultar disponibilidad de instrumentos, cifras, documentación, suplementos, etcétera, permite que se pueda navegar más rápido entre una pantalla y la otra. Anteriormente, podrán recordar que teníamos pantalla de oferta del mercado, salía el mismo técnico o el ticker y tocaba hacer copy-paste y buscarlo en otra parte. Hoy día hemos podido solucionar esa componente y hacer que la navegación sea un poco más sencilla. Acá nos comentan, cuando consulté esta mañana por instrumentos financieros no aparecía tipo de instrumentos y antes sí aparecía. Ok, comentarles que esta página salió a producción el sábado. Tenemos obviamente una fase de, por así decirlo, estabilización del sitio que toma un tiempo. Hay procesos que se corren tanto a nivel interno como a nivel de lo que es Google para que se posicione las componentes del sitio. Por lo cual sí tenemos cierto grado de intermitencia en este momento, pero son temas que estaremos atendiendo durante la semana. En los otros sitios como Latin Clear y Latinex Holdings, que lo vamos a ver más adelante, no sucede a la misma escala ese tipo de interrupciones porque son sitios mucho más livianos, a diferencia de este que, como han estado viendo, tiene una cantidad bárbara de información que tiene obviamente un peso operativo. Acá, como les comentaba, la primera mejora que estamos haciendo al sitio es que la pantalla per se de ofertas del mercado es mucho más corta. Antes se desplegaba todo, el acordeón abierto, por así decirlo, y nos repetía bastante los tipos de instrumentos y más si era un instrumento con buena cotización, llámese las acciones de ASA o quizás las acciones de BGFG. Por lo que hemos implementado ahora como mejora es que solamente se despliega la mejor punta de compra y la mejor punta de venta
Y si quisiéramos ver la profundidad del mercado, simplemente le damos clic acá a la banda, en cualquier lugar, y ya nos despliega entonces la profundidad y también esa amplitud del mercado. Esto aplica para todos los instrumentos, menos para República de Panamá. Eso es por un tema de reglamento de creadores de mercado, pero el resto de los instrumentos sí tienen su acordeón que despliega esa profundidad del mercado. Eh, Quisiera ir a, ya agarramos ASA, vamos al ejemplo de ASA. Cuando le damos clic, si ven ahí, le dimos clic al mnemotécnico o al ticker, esto lo que hace es que nos lleva al perfil del instrumento. Es decir, si fuese, digamos, el emisor SIFI y le damos clic a la serie B de los bonos verdes, eso nos lleva a el perfil del instrumento de los bonos verdes. Pero una de las componentes que estamos agregando es que en la parte superior, cuando tenemos el nombre del emisor, podemos irnos también al perfil del emisor. Y es dentro de ese perfil del emisor donde vamos a tener una mayor cantidad de información, tanto regulatoria como de noticias, sobre ese emisor. Tenemos obviamente la sección general con la información de pila del emisor. Tenemos una sección de documentos que lo que hace es desplegar lo que tiene a nivel de hechos de importancia, INT, INA, suplementos, etcétera. Instrumentos que tiene disponible el mercado, en el caso de ASA, bueno, las acciones de ASA, que es lo que aparece acá, y tenemos dos secciones que se van a estar cargando a medida que podamos capturar información de nuestro regulador. Eso es un proyecto que tenemos andando, en donde lo que esperamos es que en base a los Fs, los reportes F que se envían a la superintendencia, la superintendencia nos pueda enviar esa información de forma automática, tal cual como ya tenemos otros procesos corriendo, y que esa información pueda ser desplegada en esta sección de acá, teniendo datos generales de estado de resultados, balances, flujo de caja y algunos ratios financieros. En un segundo les muestro cómo se vería eso con un ejemplo de las cifras de Latinex, pero tengan en consideración que esta sección se mantiene vacía esperando a que llegue esa información complementaria. Otra de las componentes que mantuvimos en el sitio anterior es el poder consultar emisores similares, esto en base a lo que es el sector y la industria de ese emisor. Y aquí podemos hacer quizás un cambio a Banco General para que veamos un poco cómo funciona el filtro de los instrumentos. Como les comentaba, colocan acá informe trimestral o informe anual. Con el clic los lleva entonces al enlace del documento. Y también en la parte de los instrumentos, dándole clic al instrumento, pueden irse de vuelta entonces al perfil del instrumento que estuviesen seleccionando. Me comentaban de hecho, y creo que están en la llamada, me comentaban de hecho sobre un emisor. Vamos a ver acá, tenemos un buscador de hecho, que desde la pantalla del instrumento o del emisor permite llevarte a los emisores o a los instrumentos de forma individual. Pero por lo menos este emisor, que tiene una cantidad importante de instrumentos, la componente de instrumentos se hace bastante práctica, obviamente a manera de poder llevar un inventario de lo que se tiene. Así que acá pudiésemos descargarlo en CSV y aquí tendríamos la información lista para poder analizarlo. Parte también de lo que les quisiera comentar está en esta sección, quizás les enseño todo para que lo podamos ver un poco mejor, y es la sección de sostenibilidad. En esta sección tenemos información tanto de Latinex como empresa, como de Latinex como gestor del mercado. Y en esta sección estamos desplegando un listado que les permite ver cuáles son esos instrumentos que clasifican como sociales, verdes y sostenibles. Acá me hacen una pregunta sobre una pantalla que ya vimos, volumen por puesto. ¿El filtro de la fecha se refiere solo a mes o cierto rango hacia atrás sobre esa fecha? Es solamente el mes específico. De manera que cuando tomamos, por ejemplo, abril 2024, solamente está mostrando las compras y las ventas de abril del 2024. Me preguntan dónde se puede ver la industria. Te muestro en un segundo, Jocelyn, dónde podemos ver la industria. Primero quisiera mostrarles esta componente que también es nueva. Como les decía, un listado completo de todos los emisores que son sociales, verdes y sostenibles.
y tenemos una sección que también demuestra los parámetros que mantienen dentro de este tipo de emisiones. Obviamente, información general de cuáles son las metas que buscan atender y también la documentación como el Second Party Opinion o la segunda opinión y también el marco de referencia. Parte de los temas que aún no hemos incorporado al sitio, hablando en esa línea de documentación, es poder agregar dentro de los perfiles de los emisores lo que son las calificaciones de riesgo, y eso es algo que vamos a estar complementando a medida que vamos a ir recibiendo la información que les comentaba de nuestro regulador. Eso esperamos poder incorporarlo dentro de la pestaña que tenemos acá, que se llama estadística, donde pensamos poder hacer referencias entre lo que se negocia en mercado y entre lo que tenemos en los estados financieros de nuestros emisores. Como pueden ver acá, este emisor tiene una pestaña distinta a la que tenía, por ejemplo, Banco General, y es la pestaña de sostenibilidad. Acá, como les decía, un resumen bastante breve de cuáles son las metas que están atacando con la emisión, cuáles son sus esquemas de validación, su marco de referencia, cuál es el principio o estándar que se está desarrollando. Y mismo concepto, podemos echar hacia atrás y buscar directamente el perfil del emisor desde la componente que tenemos arriba del instrumento. Acá para atender la pregunta de Jocelyn, la forma más rápida de poder ver la industria sería a través de acceso al mercado, emisores, y nos vamos a listado de emisores. Listado de emisores te está dando un resumen de todos los emisores activos en mercado y tienes la capacidad de poder filtrar en base al sector o en base a la industria. Pudiésemos decir, por ejemplo, vamos a buscar solamente a los financieros, que era una pregunta que nos hacían antes, y acá tienes a todos los emisores financieros con su industria tipificada, país de conformación y la cantidad de instrumentos que tienen emitidos y en circulación. Igualmente desde acá pudieses irse entonces al perfil del emisor y hacemos el mismo recorrido que les comentaba antes. Documentos, si quisiera ver algún tipo de documentación, instrumentos, si quiero ver un instrumento en específico, etcétera. Eh, sí, acá me comentan, solo los creadores de mercado pueden ver la curva de los de República de Panamá. Correcto. A nivel de Nasdaq, los creadores de mercado, de forma pública, solamente podemos reflejar la mejor punta de compra y de venta. Lo que sí estamos incorporando, y este es un feedback que nos dieron de un puesto de bolsa, es una sección que desde esta pestaña, creadores de mercado de gobierno, va a tener dos componentes. La primera componente va a ser una pantalla similar a lo que tenemos en ofertas del mercado, pero filtrando solamente los instrumentos de la República de Panamá y ordenándolos, obviamente, por fecha de vencimiento, del más reciente a el menos reciente. Igualmente se va a incorporar una sección dentro de esta pestaña que va a permitir que podamos acceder al calendario de subastas que tiene la Dirección de Financiamiento Público. Esos son nuevamente feedbacks que nos han dado participantes del mercado que vemos muy positivos, por lo cual, repito lo que comentaba al inicio, los exhortamos a que puedan darnos su retroalimentación a través del desarrollo @latinexgroup.com, y estaremos tomando en consideración esas sugerencias. Eh, Dice, veo que ahora en los detalles de los títulos de deuda no aparece la fecha de vencimiento, así que hay que buscar el suplemento para ver. ¿Tienen pensado agregar la fecha de vencimiento en los detalles del título? Déjame ver esa componente. Quizás podemos echar para atrás a lo que teníamos en Banco General. Vamos a ver. Ya, lo que fue educación. Vamos a Banco General para ver. Y eso es lo que también tenemos este buscador que permite hacer referencia tanto de emisores como de instrumentos. A ver. Va a refrescar la pantalla. Ok. Sí, vamos a ver, pero en esta sección aparece el vencimiento del instrumento. Aquí quizás si me pudiese confirmar dónde no estás viendo el vencimiento.
porque tienes dos lugares para verlo. El más sencillo, si estás buscando un emisor específico, sería este, fecha de emisión con fecha de vencimiento, y también tienes la capacidad de irte a emisiones activas y poder filtrar con el filtro que les mostraba hace un momento, con la fecha de vencimiento. Ahí tendrías coincidencia de mes y coincidencia de el año. Eh, Sí, acá está una buena pregunta y justo estamos en la sección que es. Dice, ¿se puede descargar algún archivo de todos los datos de todas las emisiones vigentes que existen? Esta es la pantalla correcta. Aquí está todo lo que está emitido y en circulación. Y en esta pantalla lo puedes descargar como prefieras, PDF, CSV, etcétera. Y esta información se actualiza de forma mensual. Al cierre de todos los meses, cargamos la información y estaría disponible en esta pestaña. A ver, acá está. Vamos a abrirlo para que puedan ver un poco cómo se descargan. Acá está. Misma información que teníamos antes en el reporte, solamente que ahora es más amigable porque puedes filtrar en base a la información que querías. Y también respondiendo a la pregunta anterior, si quisieran ver un vencimiento en específico, pueden filtrarlo acá. Digamos que queremos ver los de julio de este año. Y ahí les tira entonces los instrumentos que estarían venciendo en esa fecha específica. Correcto, acá estaría. Ahora, parte también de lo que quería mostrarles es esta sección, hechos relevantes. Hechos relevantes sí se actualiza en base a la carga de la información. ¿Qué significa eso? Ustedes enviando el hecho de importancia a la superintendencia por serie, automáticamente se carga acá en nuestra página web y pueden filtrar por tipo de emisor, si tuviese un emisor en particular, y también obviamente por rango de fechas. Como pueden ver, el orden está desplegado del más reciente al menos reciente, y la información la pueden acceder dándole clic al enlace. Eh, Habiendo dicho esto, quisiera mostrarles un poco también la componente del iLink. iLink, como les comentaba, es algo nuevo que está en el sitio web y está reflejando todo lo que está disponible, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Y esta sección es una sección que se repite también en Latin Clear, debido a que el servicio lo tenemos en los dos lados, tanto en Latin Clear como en Bolsa, estaríamos dando esa atención. Esperamos a que cargue. Tenemos una información muy resumida de el producto, una guía que explica paso a paso cómo aplicar para el link, un brochure también un poco más resumido y amigable, y por último el listado de los instrumentos disponibles. Como pueden ver, el racional detrás de todas las tablas es muy similar. Directamente acá pueden irse al emisor, directamente acá pueden irse a el instrumento. Y también esta información es descargable. Se actualiza, esta sí se actualiza en base a llegada, cae la información, directamente se despliega en la plataforma. Eh, sí, ok, vámonos. Acá me comenta Loriana si podemos irnos al plan de pago de algún bono. Bueno, está aquí Sifi. Vamos a ver Sifi. Sé por qué. Voy a dar el refresh porque sí está un poco lento este buscador, por lo menos. Buscarlo directamente desde acá. Vamos a ver, vámonos a el emisor. Aquí lo tengo. Eh, Vámonos a este de acá.
Sí, está demorando un poco para cargar. Ok, el plan de pago de las emisiones, y aplica para los dos, solamente que cambia el contenido, tanto de renta variable como de renta fija, lo pueden ver en la sección que dice pagos. En el caso de la renta variable, la diferencia es este instrumento, para ver, no, está cargando la información. La diferencia entre renta variable y renta fija va a ser que en la renta fija estamos incorporando ahora también lo que sería el sync factor de la emisión. Eso es algo que se va a desplegar una vez tengamos el upgrade de Nasdaq, donde vamos a empezar a capturar esa información de este Latin Clear. Y ahí tienes las fechas pactadas de los pagos, la tasa que está pagando y como te comentaba, vas a tener eventualmente también ese sync factor de la emisión. Si nos vamos quizás a un ejemplo de renta variable, vámonos a la tipo A de Latinex. En la tipo A de Latinex vas a ver que cambia la estructura de ese plan de pagos. Y lo que estamos haciendo es desplegar, obviamente, los dividendos que estén declarados a la fecha. Eh, Acá me comentan, puedes escoger vencimientos antes de la fecha final y rendimiento. Ok, rendimiento no se está desplegando en esa tabla. Estamos calculando meramente, bueno, estamos desplegando, mejor dicho, meramente la tasa de interés, ya sea fija o variable que tiene la emisión. Eh, y sobre vencimiento antes de la fecha final, ya lo tienes desplegado por default, pero importante considerar que si colocas el filtro de mes y año, sí te estaría trayendo de forma muy práctica solamente ese mes y ese año, no te recoge hacia atrás la información. Igualmente, toda esta información se puede descargar y con 1800 registros es bastante fácil poder filtrarla de forma propia. Eh, Acá un poco lo que les comentaba de la parte de pagos para los instrumentos de renta variable. Tienes la fecha de registro, fecha de pago, si el dividendo es ordinario o extraordinario y cuándo sería ese monto del dividendo. Y también puedes descargar la información en CSV. ¿Ok? Entonces, habiendo visto esto, hago una pausa en caso que tenga algún tipo de consulta particular sobre lo que hemos visto del lado de la bolsa. Esto antes de poder pasar a la Clear. Acá nos comenta Alexander, sí, es muy buen feedback, Alexander. Eso es algo que estamos tomando en consideración. Pues si bien es cierto, tienes los encabezados en la parte superior, si la lista se te da muy larga, puedes obviamente perder lo que tienes arriba. Así que ese es un ajuste que estamos viendo para este año. Muchas gracias por traerlo. Eh, y por cierto, se me olvidaba comentarles que esta parte de acá también se puede ordenar por lo que ustedes consideren, por rendimiento en el caso de los instrumentos, etcétera. Eh, ok, bueno, en ese caso quisiera mostrarles ahora lo que es el sitio de Central. Central es un sitio mucho más sencillo, mucho más también de trabajo, por así decirlo. Eh, y como pueden ver, el look and feel es el mismo acerca de quién es Latin Clear, acceso al mercado, cómo puede ser parte de Latin Clear, ya sea como participante o con los distintos servicios que tenemos, que estamos ofreciendo de mercado internacional, mercado local y cuánto cuesta eso. Actividad bursátil, misma idea de bolsa, qué está sucediendo, qué es lo que está pasando a nivel transaccional. Y por último, regulación, reglas del juego, prensa, sostenibilidad, educación, que ya les he comentado antes. En el caso de Latin Clear, como les decía, el sitio es un poco más de trabajo, es un poco más de normativas y de eventos importantes. Y parte de lo que vimos en el estudio de tráfico es que las pestañas más consultadas por los usuarios de Latin Clear eran estas tres de acá abajo. Por alguna razón, el tarifario, el manual de procedimientos, que sí hace mucho sentido, y obviamente lo que es el reglamento interno de Latin Clear. Desde estas tres pestañas podemos ir directamente a ese contenido. Si nos vamos al tarifario, obviamente desplegando lo que son las tarifas vigentes.
Y también, en este caso no es un descargable, se despliega directamente en la página. Y también nos permite irnos al manual de procedimientos. Este sí sería un documento alterno y reglamento interno también es un documento alterno. Poco mostrarle acá lo que tenemos disponible. Como les decía, también una sección de el iLink. Y creo que la más interesante de cara a los participantes es esta de acá, la de eventos corporativos, donde puedes ver todos los pagos de dividendos que se han ejecutado. Esto es data real, desplegando lo que es la fecha de pago, el instrumento, si es un dividendo ordinario, extraordinario, cuánto fue el monto, y obviamente contando con una capacidad de poder irnos a los históricos. Parte también de lo que se tiene en esta sección son las redenciones. Esto igualmente es información que va sucediendo a medida que se mueve el mercado. Lo que son las asambleas, mismo concepto, ordenado por la fecha de la asamblea, quién es el emisor, dónde tomará lugar, la hora. Esta es la misma información que tenemos, de hecho, de cara a SICUS. Tenedores indirectos, mismo concepto, fecha de envío, fecha tope para el envío de los tenedores indirectos y el instrumento que está siendo afectado. Un poco también de lo que quería enseñarles en la parte de actividad bursátil es esta sección de custodia que les permite ver cuánto es el nivel de custodia que mantenemos en Latin Clear. Y en este caso les despliega al último registro disponible, que como les comentaba, son registros mensuales los que se cargan y les permite consultar esa información hasta el mes más reciente, agrupando por tipo de instrumento y cuánto sería esa variación contra el periodo anterior. En este caso, el último registro es el de abril, así que si colocásemos, digamos, mayo, obviamente no nos trae resultados. Y podemos también descargar la información de forma que podamos analizar. Me comenta Alexander Alvarado dónde encontramos iLink. Ok, iLink tiene dos lugares. El primero sería en la parte de bolsa, acceso al mercado internacional, y le damos clic a iLink. Y la otra sección donde está disponible sería directamente en Latin Clear, donde en la parte de acceso al mercado internacional tenemos acá también la pestaña de la iLink. La información es la misma. Lo mismo para regulación, mismo concepto, misma estructura, lo que cambia claramente es el contenido. Latin Clear, como es un poco más operativo, sí despliega bastante información para emisores y bastante información para participantes. Aquellos que fuesen internacionales también tienen información acá abajo. Y obviamente lo que son los manuales de procedimientos que estarían disponibles para ambos. Ok, ¿es posible ver y descargar el estado financiero de un emisor? Esa es una excelente pregunta porque sí cambió la forma en la que lo hacíamos antes. Antes estaba directamente en el perfil del emisor como una pestaña que se abría. En este caso sí ha cambiado y está en la sección que les mostraba hace un momento de documentos. Acá vamos a buscar, vamos a ver de vuelta a SIFI. El buscador no nos quiere acompañar hoy. Vamos a ver. Ahora sí. Ok, vámonos de vuelta a SIFI. Y en esta sección de documentos que está en el perfil del emisor, los estados financieros en este caso están bajo la nomenclatura de INT e INA, que sería informe trimestral y el informe anual. El informe trimestral, si le das acá, por ejemplo, a el 2023 Q4, aquí tendrías el PDF que pudieses descargar. Así que sí está disponible. La experiencia es similar a la que tenían antes, sí cambió la forma en la que se despliega la información. Antes esa información, recordarán que la teníamos abajo de esta componente en una pestaña individual. Hoy día está en la de documentos y el filtro está filtrando por la fecha de registro. Muy importante también tener en consideración eso, porque si quisiéramos el INT
Bueno, en este caso, el INT del cuarto trimestre del 2023, si pones 2023 no te va a aparecer, porque la fecha de registro o la fecha de entrega de este documento, como puedes ver, fue febrero del 2024. Así que también para que tomen eso en consideración, pero haciendo un resumen a la consulta, INT, INA disponibles acá, quienes tuviesen memoria anual, principalmente los fondos de inversión, estarían en esta de acá. Y bueno, sin filtro tienes toda la información más reciente y puedes ir moviéndote por las pestañas. Dice, entonces se muestra el ticker del emisor. En este caso, tienes dos componentes. Una es el código del emisor, que se muestra en la pantalla del emisor, que es esta. Y la otra, que es el mnemotécnico del ticker, la puedes conseguir acá, en instrumentos. Y aquí tendrías los mnemotécnicos o tickers habilitados. Y al darle clic te lleva entonces al perfil del instrumento. La otra componente es que desde acá puedas, si te sabes el mnemotécnico o el ticker, lo puedas buscar. Por ejemplo, si yo coloco LTXH, ya me da las referencias de los instrumentos con ese ticker. O también si yo colocaste Latinex, ya me da las referencias tanto del ticker como del emisor. Así que también pueden hacerlo de esa forma. Importante, cada vez que tienen el filtro de búsqueda, le dan clic a buscar para que ejecute la búsqueda. Se pueden buscar prospectos con mayor de 5 años de antigüedad o el máximo es 5 años. Esa es una buena pregunta, no la he validado. Creo que en el caso de los prospectos tenemos todo. 5 años es meramente para datos numéricos. Y podemos ir a esa excepción si les parece y lo validamos, pero 5 años hacia atrás es para datos numéricos. Y me pregunta Jocelyn, ¿se podría ver los tickers de todos los emisores en total? Sí se puede. De hecho, sería con la pantalla que ya vimos, emisiones activas. En esta tienes, cuando descargas la información o también si quisieras filtrarlo con el propio aplicativo web, aquí tienes una sección que dice mnemotécnico y eso para sus efectos sería el ticker o la referencia de mercado local. Así que sí, sí se puede, Joseph. Sí, vámonos a los prospectos. Esta la podemos conseguir acá. Misiones, nuevos prospectos. Vámonos a ver y les confirmamos si en efecto tenemos más de 5 años. Me parece que sí tenemos. Igualmente, como bien saben, ¿no? Todas las preguntas que tengan de Bolso Latingir, este es el momento. La idea es que puedan conocer las nuevas formas de búsqueda que tenemos en el sitio. Y terminado eso pasaríamos a Latinex Holdings para enseñarles lo que sería un poco el look and feel de la próxima pantalla de nuevas cifras de cara a los emisores. Sí, vamos a esperar a que termine de cargar. Ok, vamos a consultar, digamos, enero. Sí, en efecto, sí, porque tenemos el filtro colocado. Sí tendrían 5 años históricos hacia atrás de lo que está en esta pestaña. Pero si tuvieses un emisor, y hemos visto ejemplos, por ejemplo, de los que ya tenían series viejas o programas viejos, sí los puedes conseguir directamente en el perfil del emisor. En esta pantalla en particular tienes la limitante del filtro, pero desde el emisor sí puedes ver ese prospecto. Déjame hacer una validación. Perfecto, acá nos comentan si les podemos compartir el enlace de desarrollo, como no, se los comparto por el chat para que lo tengan a mano. Sí, a ese correo que estoy compartiendo en el chat nos pueden enviar sus consultas, retroalimentación que tengan del sitio. Como les decía, este sitio salió a producción el sábado. Cualquier cosa que puedan ver, eso nos ayuda un montón y también ayuda bastante al mercado para que la información se despliegue de la forma correcta. Así que bienvenido a todo tipo de retroalimentación del sitio. Y sobre el prospecto, podemos buscar una emisión, vamos a ver quizás una de Calesa. Vamos a documentos, prospectos. Sí, correcto. Mira, acá tienes prospectos del 2010.
2016, que es obviamente más de los 5 años que teníamos de históricos, pero en la sección de prospectos específicos sí tienes la limitante de filtro hasta 5 años. Eso igual lo pudiésemos revisar, pero al momento tienes esa limitante. Eh, Me comentan, esta nueva versión tiene enlaces con otro sistema de información pública de emisores en Bloomberg. Sí y no. Bloomberg se alimenta por otro canal. De hecho, la página web ahora mismo, por temas de ciberseguridad, no permite hacer lectura de sitio o lo que se conoce como crawling en la página web. Hay algunos proveedores que hacían crawling en la página anterior y eso lo que hace un poco es afectar la experiencia del resto de los usuarios. Y en este caso lo que estamos haciendo es estableciendo un puente para que Bloomberg, de esta información que ya tenemos, se pueda alimentar, pero por un canal separado. Y eso nos ayuda un poco también a mejorar la experiencia de todos los participantes. Parte de la información que también estamos buscando poder desplegar con Bloomberg, y de hecho creo que ya algunos la habrán visto en los detalles de los instrumentos, es que Bloomberg tiene un identificador que es homólogo al ISIN y es como así decirlo una cédula que te dice el identificador único del instrumento. En este caso es conocido como el Fiji. Y ese código Fiji ahora mismo estamos buscando pegarnos al API que mantiene Bloomberg para poder consumir esta información y la idea es que también tengan ustedes desplegado en la página web cuáles son esos instrumentos que tienen un Fiji y si tienen un Fiji lo que significa que están disponibles para su consulta en Bloomberg. Acá nos comentan, entiendo que los costos asociados a la cuenta de participante de Latin Clear, transaccionalidad, se pueden ver en el tarifario en la sección de mercado internacional. ¿Esto se muestra dentro de regulación? No. Toda la parte de dinámicas del mercado, llámese estadísticas, tarifario, etcétera, está disponible en Latin Clear en esta sección que se llama acceso al mercado, acá en la componente que tienes del tarifario. Ahí lo pudieses ver. Y también la pregunta era sobre cuentas internacionales. Tienes una sección completa que te habla un poco sobre el funcionamiento de las cuentas internacionales y también con un brochure que te detalla el tipo de servicio que ofrecemos ahí. Y sí, regresando a la consulta que me hacían de Bloomberg, como les comento, esta componente de acá, de Fiji, la vamos a estar calculando a medida que tengamos la información. Eh, Hoy día todos los instrumentos de corto plazo, abajo de un año de renta fija, están en Bloomberg de forma automática. De hecho, somos uno de los pocos mercados en Latinoamérica que lo tiene de esa forma. Y eso es principalmente porque la información se la pasamos a Bloomberg y ellos la pueden crear desde sus sistemas de información. En otros mercados la práctica común es que el propio emisor cree su instrumento o el book runner del emisor. En este caso, de cierta forma, tomamos la tarea y lo estamos implementando. De la misma manera, tenemos también los instrumentos de renta fija plain vanilla disponibles. Con esto hago el énfasis de que no tenemos a los que son productos estructurados o con colateral hipotecario, llámense los MBS, un ABS, etcétera. Y eso es particularmente porque Bloomberg no le da cobertura a nuestro mercado para ese tipo de instrumentos. Igual estamos obviamente haciendo el lobby para que se puedan cargar, pero al momento no estaría disponible. Parte de lo que seguimos trabajando con Bloomberg particularmente es poder expandirnos a eventos corporativos de las acciones comunes y también a poder cargar lo que son los NAV de los fondos de inversión. Eso nos toca primero poder limpiar ese flujo de información que nos llega, que esos PDFs de los hechos relevantes ya no sean PDFs escaneados o imágenes, sino que se puedan analizar y que nos permita obviamente clasificarlos también para que de esa forma los vamos acá limpiar, empaquetar y enviarlos a Bloomberg. Ya por temas de tiempo, quisiera mostrarles el último sitio, es el sitio de Latinex Holdings. Eh, Francamente, el look and feel es el mismo. La idea era poder homologar mucho las líneas gráficas de los tres sitios que manteníamos. Esto obviamente con vistas a que el usuario de uno no se viese perdido en el otro. Y también obviamente reflejando ese concepto de un one-stop shop que tenemos en Latinex. Esta componente es mucho más sencilla, tiene un poco lo que es la historia del grupo, una sección para inversionistas con información que sí les quisiera mostrar brevemente, teniendo el detalle de las acciones comunes, cómo se han movido durante el año,
y también teniendo un resumen bastante breve de nuestras principales cifras financieras. A ver, acá tenemos a que pueda cargar. Correcto. Esta sección tiene tanto componente de descargables en PDF, que serían los típicos INTs y INAs, en un formato parecido al que teníamos antes en los sitios antiguos de bolsa, pero también tiene una componente que permite descargar las principales líneas de los cuatro estados financieros, tanto estado de resultados, balance, flujo de caja y también una sección de ratios financieros, la cual se está cargando obviamente en base a información que mantenemos al interno. La idea es que cuando captemos la información del regulador, todos los emisores tengan una sección parecida a esta. Como les digo, es información bastante global de los balances, eh, todo con capacidad de ser descargado en CSV, y también la parte de los ratios financieros con capacidad de ser descargado en CSV. La razón por la cual se mantiene este nivel de simplicidad es porque son los campos que mantenemos en los reportes de la superintendencia. Obviamente la aspiración es que a medida que podamos salir, como les comentaba, de los PDFs escaneados y tengamos PDFs con firma electrónica que se puedan analizar, que se puedan recopilar los datos, iríamos agregando nuevas líneas a esta base para poder enriquecer las estadísticas que tenemos desplegadas. Y por último, como les comentaba, capacidad de poder descargar los PDFs de los INTs y INAs directamente desde el portal. Así que sí, misión y visión son temas bastante generales, modelo corporativo también es bastante general de la empresa, pero a nivel de funcionalidad, pensaría que hemos cubierto todas las nuevas funcionalidades de los sitios. Nuevamente hago énfasis en la componente que los sitios están recién desplegados, estamos totalmente abiertos a sus comentarios, retroalimentaciones, queremos saber lo bueno, lo malo y lo feo, porque en base a ese feedback que nos puedan dar, solamente ajustamos para nosotros, pero también ajustamos para el resto de los participantes. La idea detrás de tener nuevos sitios web no era simplemente que se vieran bonitos, era buscar la forma en la que ustedes tuviesen la mayor cantidad de herramientas disponibles para, obviamente, traer operaciones al mercado y poder tomar sus decisiones de inversión. Parte de eso nos lleva a cambiar el lenguaje de programación del sitio. Ya WordPress se nos quedaba un poco atrás, no tenía capacidad de integrarse con otras plataformas. Con esta que tenemos acá, estamos hablando que es una plataforma open source, nos permite pegarnos a otro tipo de aplicativos y nos permite obviamente poder expandir sobre una base mucho más sólida las distintas capas de información que mantenemos en el mercado. Así que nuevamente exhortarlos a que nos puedan escribir a desarrollo@latinexgroup.com para que nos dejen su feedback. Procedo a responder las últimas preguntas por temas de tiempo. Acá me comentan qué se puede hacer para que los eventos corporativos lleguen a todos los puestos de bolsa participantes por medio de correo electrónico o por medio de otro mecanismo automático. Bueno, actualmente tenemos esa capacidad, podemos hacerles envíos directos de los eventos corporativos. La dificultad es que esos eventos corporativos les van a llegar similar a lo que tenemos en la parte de acá. Y déjenme les muestro en un segundo a qué me refiero. La dificultad número uno de los hechos de importancia y para sus efectos de toda la información que nos llega de los emisores es que son PDFs escaneados con firma en fresco de iniciales en la esquina, que muchas veces la calidad de escaneo es un poco baja y en otras veces es muy baja, y eso dificulta que cualquier tipo de herramienta en pleno 2024 la pueda leer. No hay tecnología que nos permita leer ese tipo de información porque son imágenes, son en algunos casos ilegibles y tampoco están homologadas. Un periodo tienes un tipo de información, otro periodo tienes otro tipo de información. Entonces, esa componente de poder enviarles información directamente a los puestos de bolsa se puede hacer, pero hago la salvedad que el mayor detalle que vas a tener es este de acá. Si es un hecho relevante, si es un INT, si es un suplemento o si fuese información de interés. Esta información se clasifica en base a lo que nos llega automáticamente de la Superintendencia del Mercado de Valores y tienes la dificultad que un hecho relevante en nuestro mercado puede ser todo tipo de cosas. Puede ser algo tan sencillo como el cambio de un teléfono en una oficina,
como algo tan importante como el cambio de una junta directiva. Hoy día, lastimosamente, no tenemos forma de clasificar eso, pero sí estamos trabajando con el regulador para que desde la fuente, que en este caso es SERI, se pueda clasificar ese tipo de hecho de importancia y podamos saber si esto es un NAV de un fondo, si esto es un cambio de junta directiva, si esto es un cambio de un teléfono que para sus efectos no sería hecho relevante, sino quizás información de interés, quizás, pero que nos permita poder clasificar un poco más este tipo de información y poder dárselas a ustedes de una forma más limpia. De no hacerlo así, lo que tendrías en ese correo de forma automática sería una cantidad importante de hechos relevantes que te llegarían todos los días. Es mucha información la que llega y más allá de estar informado, quizás pudiese desinformarte por la cantidad abrumadora que es. Pero el mensaje ahí es que sí, estamos trabajando con el regulador, identificamos que nos toca arreglar el problema de raíz, que en este caso es cuando se carga directamente en serie, y que en base a esa carga ya utilizar el canal de comunicación que tenemos con el regulador para intercambiar la información. Eh, bueno, ahí veo que ya Diana respondió esa pregunta. Pregunta sobre la grabación de la sesión. Ahí comentaba Diana, estará disponible en nuestra página de YouTube para que la puedan consultar después. Y me comenta José María, ¿han eliminado el resumen de transacciones diarias? No, de hecho lo mejoramos y muchas gracias por traer eso porque se me había olvidado comentarlo. Esta pestaña de transacciones diarias lo mejoramos en el sentido que ahora puedes consultar las transacciones del día, pero también puedes echar para atrás y filtrar por rangos, que es lo que tienen en la componente de acá. Eh, Son detalles bastante genéricos de la transacción, no da mayor información por temas, obviamente, de que nuestro mercado es un mercado ciego, no desplegamos lo que es comprador y vendedor, pero sí qué se negoció y de qué forma. Y esta información, igual, mismo concepto del resto de las tablas, es descargable. Eh, Hay comentarles que de hecho, toda la información que teníamos antes la tenemos ahora, se ha potenciado con otro tipo de información que teníamos en Latin Clear también, que hemos estado uniendo. Así que muchas gracias también por esa consulta. Bueno, dejo un último minuto para preguntas, consultas que puedan tener. De lo contrario, sería todo por la sesión de hoy. Nuevamente, agradecerles por su tiempo y su interés de haberse conectado en este espacio. Estamos, como les decía al inicio, con un acompañamiento de nuestro proveedor durante los próximos, ahora mismo, 10 meses, para que podamos ir ajustando las cosas que vayan saliendo. Parte de eso implica lo que les comentaba hace un momento, que nos puedan mandar su retroalimentación, que nos puedan decir qué les ha gustado, qué les gustaría ver, de forma que podamos hacer de esta página no simplemente una página web, pero que sea un aplicativo web con el cual ustedes puedan tomar sus decisiones de inversión. Así que sí, no sé, Diana, si tienes alguna pregunta adicional por allá. De mi lado no tengo nada adicional que mostrar. Manuel, muchas gracias por tu presentación en esta tarde. De este lado no tenemos más preguntas tampoco. Me queda agradecerles a todos por su tiempo y por habernos acompañado. Como bien mencionó Manuel, seguimos a la orden a través de nuestros canales de comunicación, nuestro correo electrónico desarrollo@latinexgroup.com, que fue compartido aquí en el chat del webinar. Y pues desearles que tengan una buena tarde. Hasta luego a todos. Vale, saludos a todos. ¿Eh? Buen día.